Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Al ingresar, evita el aglomeramiento, los saludos de contacto, conversaciones grupales en la entrada, pasillos, salones o alrededores de las instalaciones del templo. El uso de la mascarilla o tapaboca es obligatorio y debe cubrir nariz y boca todo el tiempo. Chequea tu temperatura antes de salir al templo. Al ingresar se te tomará la temperatura y la misma no deberá pasar de 37 grados centígrados. Si es superior a esta, no se te permitirá la entrada al templo. En la entrada del templo deberás usar una bandeja de desinfección para la suela de los zapatos y su respectiva alfombra de secado. El gel antiséptico o solución alcoholada será de obligatoria aplicación para cada asistente. Asimismo, deberá usarse algún tipo de alcohol en aerosol. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. Gloria y honra a Dios por podernos encontrar una vez más en este espacio Sábados de Esperanza. Qué bendición contar con las herramientas tecnológicas como lo es YouTube en el canal de Comunicaciones UBOC y el circuito de emisoras Hub Radio Venezuela. Cada una de estas herramientas nos han dado un espacio para trabajar. Sin embargo, la página impresa a través del Ministerio de Publicaciones sigue haciendo su labor. Involúcrate a través de la estrategia del libro del año que se titula Esperanza, cómo vivir en un mundo destrozado. Si quieres más información, habla con tu pastor o con el departamental de publicaciones de tu campo local. Ora mucho por este plan y decide que cada uno de los libros que lleguen a tus manos los entregarás donde el Espíritu Santo te guíe. Para esto, vamos a orar, vamos a invitar a nuestro Dios para iniciar esta programación. Querido Dios, te damos infinitas gracias por cada una de las herramientas que colocas en nuestras manos para la predicación del Evangelio. Queremos que vengas pronto, danos fuerzas para seguir trabajando y para seguir enseñando a muchas personas lo que tú quieres para ellas. Quédate con cada uno de nosotros en esta programación, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz fue el momento aquel cuando al fin tu llamado acepté. Cada día intenté mantenerme fiel, mas la apariencia tuve que sostener. La culpa me apartó sin querer, tu voluntad rechacé y aún así, Jesús, no me soltaste ni una sola vez. Jesús, camina junto a mí, cambia mi forma de vivir. Lleva tú mi carga, que de ti me aparta, que
así como Daniel, la confianza mantener, compartir de tu verdad, como Pablo predicar, pues no quiero un día más alejarme de tu paz. Jesús camina junto a mí, cambia mi forma de vivir, lleva tú mi carga, que de ti me aparta. Quiero tu amor sentir y volver a tu redil, que mi vida entera esté consagrada a ti. Quiero tu amor sentir y volver a tu redil, que mi vida entera esté consagrada a ti, que mi vida entera esté consagrada a ti. La lección de escuela sabática de esta semana nos recordó que tenemos un relevo para toda nuestra rutina ajetreada. Venid a mí, dice el Señor. Es una promesa. Él nos ayudará a llevar nuestras cargas. Repasemos a continuación. Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like presenta la serie Descanso en Cristo. Lección 5. Venid a mí. ¿Han jugado alguna vez a cumplir un reto atados a otra persona? Sí, es un poco desesperante. Si uno no coordina con su compañero, se puede caer. Así es. El secreto para avanzar atados a otra persona es permitir que uno de los dos tenga el control mientras que el otro sigue confiadamente las instrucciones del líder. Si ambos quieren mandar, será un completo desastre, pero si logran coordinar, tendrán grandes ventajas. Al momento de transportar cosas, por ejemplo, ya no serán 2, sino 4 manos, y a la hora de cargar peso, se pueden dividir las cargas. ¡Qué buen secreto! Ya podemos formar el equipo ganador. Muy bien, para algunos animales de carga no se trata de un juego. Trabajar atado a otro animal puede ser un alivio enorme para ambos. Pensemos en 2 bueyes usados para arar la tierra. Cuando trabajan atados el uno al otro, se les denomina yunta. ¿Y cómo son atados? A través de un artefacto de madera llamado yugo. El yugo se engancha en el cuello de cada animal y en el centro del artefacto se sujeta el timón del arado. Cuando ambos avanzan sincronizadamente, van arando la tierra, así que el esfuerzo es compartido por ambos bueyes. Creo que ya existen máquinas para eso. Sí, pobres bueyes. Bueno, en los días de Jesús no había máquinas como las que tenemos hoy, así que las yuntas de bueyes eran muy comunes para arar la tierra. Lo curioso es que Jesús
usó la metáfora del yugo para invitarnos a descansar. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta sí que es una maravillosa promesa. Al fin y al cabo, ¿quién no se ha sentido agobiado a veces, no necesariamente por el trabajo en sí, sino por la carga y la fatiga pesada que conlleva la vida misma? Jesús aquí nos está diciendo que Él sabe por lo que estamos pasando y que si se lo permitimos, puede ayudarnos. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué debemos hacer para obtener el descanso que Jesús nos ofrece? En primer lugar, aceptar la invitación. Seamos claros, Jesús siempre hablaba con amor, pero en ocasiones sus palabras eran tan francas y directas que resultaban duras para sus oyentes. Antes de su famoso llamado al descanso, se registran algunas palabras duras del Maestro. Al principio del capítulo 11 de Mateo, lo vemos metiendo el dedo en la llaga. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás: tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Si vamos a la mitad del capítulo, le veremos denunciando a las ciudades que no se arrepintieron. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Y tú, Capernaum, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y de repente, al final del capítulo, da un giro de 180 grados, eleva una oración y hace ese hermoso llamado al descanso. ¿Qué pasó? ¿Por qué ese giro tan abrupto en su discurso? Oigan bien, nosotros solemos decir que todo está bien, aunque en realidad todo esté mal. Entonces hay que oír unas cuantas verdades para que sintamos la necesidad de ayuda. Eso fue lo que hizo Jesús. Mostró la realidad para que reconocieran su necesidad de descanso en Cristo y luego los llamó a descansar. Aceptemos nuestra realidad. Vivimos corriendo de un lado a otro. Le dedicamos poco tiempo a lo que realmente importa. Algunos ponen hasta a su madre en 2X en el WhatsApp porque no tienen tiempo ni de escuchar sus mensajes. Hola, mijito, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Sí desayunaste bien? Mira que por estar corriendo a veces no desayunas. Te vas a enfermar si sigues así. Es importante que escuchemos bien los mensajes de mamá. Y más importante aún, que sintamos la necesidad de descanso en Cristo y aceptemos su invitación. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. En segundo lugar, tomar su yugo. Al aceptar la invitación, nos dirigimos a Jesús con nuestras cargas. ¿Qué ocurre entonces? El Señor nos dice: hasta aquí vas a llevar esa pesada carga. Tus pecados te son perdonados. De tus problemas me encargo yo, y de tus afanes no te preocupes. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¡Qué lindo! Ir a Jesús es un alivio. ¿Y luego nos vamos ligeritos y sin carga? No, Señor. Aquí es donde empieza lo interesante. Después de liberarnos de nuestras cargas, Jesús nos invita a tomar su yugo, a hacer una yunta con Él. ¿Como los bueyes? Sí, de eso se trata la metáfora. Si nos alejamos de Jesús, volveremos a acumular una pesada carga. Entonces Jesús nos dice: no te vayas, engancha mi yugo a tu cuello y caminemos juntos, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Lo notan? Jesús no quiere que lo utilicemos como un depósito de carga, de donde nos alejamos vez tras vez y solo regresamos para descargar. Jesús quiere ser nuestro compañero de fórmula, conformar con nosotros un equipo ganador. Oigan bien,
Siempre hay una carga que llevar. Caminar con Cristo implica luchar contra el pecado, enfrentar pruebas, burlas, persecución, dedicar tiempo a Dios y a la predicación de su palabra. Pero créanme, esa pequeña carga es muchísimo más llevadera que la carga que arrastramos lejos de Dios. Y mejor aún, esa pequeña carga no la llevaremos solos, quedará sujeta al centro del fácil yugo de Cristo y la llevaremos junto a Él. Y en tercer lugar, aprender del líder. ¿Recuerdan cuál es el secreto para avanzar cuando estamos atados a otra persona? Permitir que uno de los dos tenga el control. Mientras que el otro sigue confiadamente las instrucciones del líder. Correcto. Y en nuestra yunta con Cristo, ¿quién creen ustedes que debe asumir el control? ¡Jesús! Así es. Tomar el yugo de Cristo significa que debemos ceder el control de nuestras vidas a Jesús. Seamos sinceros. Ceder el control es una de las cosas que más nos cuesta en la vida cristiana, pero entendamos que es Jesús quien puede conducirnos de manera segura. ¿Y qué creen que ocurre en el proceso? Algo maravilloso. Mientras caminamos al lado de Jesús, mientras vemos al líder en acción y seguimos sus pasos, aprendemos de él y llegará el momento en que lo conoceremos tanto que será fácil sincronizar nuestros pasos, nuestros movimientos y hasta nuestros pensamientos con el supremo líder de nuestras vidas. Por eso tomar su yugo también implica aprender de él. Aquí hay algo bien interesante. Jesús dijo que todo lo que hacía lo aprendió del Padre. Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Por decirlo de alguna manera, Jesús hizo una yunta con el Padre, se sujetó a su voluntad, fue manso y humilde, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora nos invita a hacer una yunta con Él para que nosotros también aprendamos. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Lo notan? El verdadero descanso lo alcanzaremos finalmente cuando seamos como Cristo, mansos y humildes de corazón. Reconozcamos que tenemos necesidad de descanso y vayamos a Jesús. Tomemos su yugo para caminar con Él. Aprendamos del supremo líder hasta llegar a ser mansos y humildes como Él, y entonces hallaremos descanso para nuestras almas, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie Descanso en Cristo. Ya puedes adquirir en tu librería IATPA más cercana el libro Una hora de reflexión, una valiosa herramienta para el verdadero descanso. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. Quien habla para ustedes, su amigo y hermano Héctor López, director nacional de IATPA Venezuela. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una información muy importante, muy interesante, y se trata del programa Movidos por su Espíritu. Me encuentro acompañado en esta oportunidad del pastor Abraham Morillo, quien es el actual departamental de publicaciones de nuestra Unión Venezolana Occidental, y quien va a tener algunas palabras con más detalles acerca de este programa para todos ustedes. Pastor Abraham. Así es, mi querido hermano. La Unión Venezolana Occidental está levantando la bandera en medio de la crisis que el mundo se encuentra, y especialmente en nuestro país, donde muchos dicen, wow, hablar de publicaciones cuando las personas hoy lo que quieren es comprar una harina pan, una X cosa, están preocupados por la gasolina. Pero quiero decirle que a pesar de todo eso, nuestras publicaciones están levantando bandera. Hoy, de cada 12 matrimonios que se forman, 6 están chocando contra la roca del divorcio.
4 están ahí para que no digan nada a los padres, la familia o la iglesia. Y solamente 2 de esos 12 llegan a ser felices según los especialistas. Pero para contrarrestar esta situación, hemos traído desde IACPA, gracias a esa buena voluntad, un subsidio especial a través de libros de familias que puedan promover. Tenemos en esta ocasión 35 lemas para un matrimonio feliz y nuestros niños, cómo educarlos en valores. Usted puede escoger uno de esos 2 libros de familia con una Biblia para realzar los valores espirituales. Y esta Biblia trae la fe de Jesús. Y eso viene ya con un subsidio especial para cada hermano o grupo pequeño. Solamente usted tiene que hacer el pedido a su departamental de publicaciones de la iglesia local o del grupo pequeño, y entonces ese a su vez lo hará al otro ministro distrital y zonal. Así que no se pierda esta oportunidad. Cada trimestre o cada semestre estaremos haciendo promoción a cada departamento. En el pasado fue el departamento de salud, en este trimestre al departamento de familia. Dios le bendiga grandemente. I will go. Yo iré. El plan del quinquenio de nuestra Iglesia Adventista a nivel mundial se titula Yo iré. Si quieres saber más detalles, presta atención al relato misionero. Contaremos con la entrevista de uno de los creadores de toda esta iniciativa. Estoy muy animada, me encanta este lema, yo iré. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un plan y usted es parte de él. Este plan se llama Yo iré y nos incluye a todos. Yo iré ofrece algo para toda la iglesia, iglesias locales, misiones, asociaciones, uniones, divisiones, la asociación general y las instituciones. Es una herramienta para ayudar a la iglesia a estar más enfocada y ser más efectiva en la respuesta al llamado de Dios para testificar a los no alcanzados del mundo. Se utilizaron datos para determinar los objetivos que debe alcanzar la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel mundial. Yo iré se enfoca en 3 áreas importantes: misión, crecimiento espiritual y liderazgo. Cada una tiene indicadores clave de rendimiento, o KPI por sus siglas en inglés, que nos dirán si cumplimos los objetivos. Usted puede visitar el sitio web de Yo iré y descubrir todos los objetivos e indicadores clave de rendimiento. Estos se crearon para que tengamos metas tangibles y planes de acción para compartir el Evangelio con el mundo y que usemos mejor nuestros recursos para alcanzar a los no alcanzados. Tal vez se pregunte, ¿cómo puedo involucrarme? Tiffany, una plantadora de iglesias de Estados Unidos, habló de esto con Mike Ryan, un líder de la iglesia involucrado en el diseño del plan Yo iré. La pregunta es, ¿cómo pueden involucrarse las personas? Bueno, eso es muy importante. Algo como, eso es genial para la iglesia mundial. ¿Cómo me involucro como miembro de iglesia? Es una gran pregunta. Ahora te diré. La respuesta de esa pregunta hará la diferencia en esta iglesia. Realmente lo hará. Cada uno debería tomar ese plan y mirar esos KPIs a todos. Dios nos da diferentes dones. Tú tienes ciertos dones. Yo tengo dones. Cada miembro tiene diferentes dones. Tú tomas ese plan, miras esos KPIs, esos indicadores de rendimiento, te arrodillas y decís, Señor, ¿dónde me quieres aquí? Aquí la iglesia dice dónde necesita que vayamos. Pero obviamente no funcionará con solo decir, necesito que vayas allí, sin un plan para llegar allí. Creo que es una decisión mental el que voy a hacer algo, quizás por primera vez en mi vida, pero voy a hacer algo. Si una persona hace ese compromiso y descubre un pequeño nicho, descubrirá que no solo involucrará a un KPI, pronto estará involucrando en muchos.
Es más que un plan estratégico, es una herramienta enfocada en la misión, basada en datos reales y en la Gran Comisión. Su valor e impacto se determinarán cuando toda la Iglesia trabaje unida como un equipo mundial de hermanos y hermanas, bajo el poder del Espíritu Santo. Creo que es asombroso que nuestra Iglesia no solo diga, «Hey, solo esperamos que el Señor venga, pase lo que pase». Creo que el Señor obra a través nuestro. Él obra a través de las estrategias. Él es parte de estas reuniones. Él está guiando nuestras mentes con cosas tales como ¿qué podemos hacer? ¿En qué áreas estamos débiles? ¿En qué áreas podemos crecer? Estoy muy animada, me encanta este lema Yo iré. Creo que es perfecto para los próximos 5 años y las 3 áreas que usted mencionó: misión, crecimiento espiritual y liderazgo. Son grandes áreas en que enfocarnos. Quien le habla es su servidor, el pastor Abraham Morillo, departamental de Ministerio de Publicaciones de la Unión Venezolana Occidental. Me siento muy satisfecho, contento de darle buenas noticias. Héctor, ¿qué nos dice al respecto? Oye, qué buenas noticias las que tenemos en este día para compartir con nuestros hermanos, con la feligresía de nuestra Iglesia Adventista de la Unión Venezolana Occidental. Y es la noticia de que nos llegó el libro del año, pastor. El libro del año. Queremos compartir con nuestra hermandad esta excelente noticia. ¿Cómo se titula este libro? Esperanza. ¿Cómo vivir en un mundo destrozado? Y de hecho, mis hermanos, el mundo está totalmente destrozado y necesita esperanza en este momento tan difícil, tan crucial. Y por eso cada uno de nosotros debemos convertirnos en mensajeros de esperanza. Sembrar este material, este libro, como hoja de otoño. Y por eso tú no puedes quedarte por alto, no puedes dejar por alto de solicitar en cada grupo pequeño o tu congregación. Acércate al coordinador de publicaciones del grupo pequeño, de la iglesia local o al otro ministro distrital o zonal para que puedas solicitar tu libro y así puedas hacer el evangelio, predicar el evangelio silencioso. Héctor. Pero además de esto, pastor, queremos también animar a la feligresía para que no solamente se queden con este libro del año, sino que también hagan provisión para el próximo año 2022 y también puedan solicitar el libro que se va a titular o se titula La Esperanza Definitiva. 3 mensajes para un mundo que sufre. Tremendo título, pastor, y de verdad que creo que va a ser de mucha bendición para nosotros como seguidores de nuestro Padre Celestial. Así que hagan provisión y este mes de agosto pueden hacer su pedido para el próximo libro del año 2022. Sí, de hecho, en este fin de mes, todo el mes de agosto, desde a partir del 31 hasta el finales de agosto, al 25 de agosto, estamos haciendo el pedido oficial a la División Interamericana. Por eso van a recibir planillas en cada grupo pequeño donde van a colocar los nombres de cada hermano, la solicitud de ese libro que usted va a hacer, donde usted va a hacer después, más adelante, un aporte. Pero creemos que lo más importante es que usted pueda solicitar el material donde usted va a hacer evangelismo con las publicaciones. Creo, mis hermanos, que debemos convertirnos en medio de este caos, en medio de este mundo destrozado, debemos convertirnos en mensajeros de esperanza y de bendición para tantas personas. Amén, así es, pastor. Así que, querido hermano, este es un excelente material que va a ser de bendición para tu vida y para la vida de todas las personas que también te rodean. Ora al Señor para que sea de gran bendición y puedas entregar este excelente material a las personas que verdaderamente lo necesitan, que son todos aquellos que somos hijos del Señor. Solamente queda decir, I will go. Yo iré. El pueblo de Israel tuvo el peor rey de la historia, el rey Acab, quien se casó con Jezabel, una mujer ambiciosa, idólatra y malévola,
que apartó de Dios el corazón del rey y del pueblo. Ella los influenció para que adoraran a su supuesto dios Baal. En cambio, el único que no se dejó influenciar por todo esto que acontecía fue Elías, un profeta fiel y servicial al verdadero Dios. Un día Dios le dijo a Elías: ve donde el rey Acab y dile que no habrá lluvia durante 3 años, para que sepan que yo soy el verdadero Dios. Y a modo de advertencia se hizo así, a través de la vida de Elías, porque Dios estaba con él. Ya las cosas habían llegado a un terrible punto en el que Jezabel y el rey Acab desafiaron a Dios y pusieron a sus 700 sacerdotes de Baal enfrentándose a Elías solamente. No temas, le dijo Dios a Elías, yo estaré contigo. Elías le propuso que el verdadero Dios sería quien hiciera descender fuego sobre un altar que tenía agua. Enseguida, los 700 profetas se pusieron a orar a su falso dios Baal, que por supuesto nunca les respondió. Elías no pudo contenerse y comenzó a reírse de ellos, pues había quedado en evidencia que su Dios sencillamente no existía. Pero ahora era su turno, y el pueblo, los sacerdotes y todos los que estaban presentes pusieron sus ojos en Elías, quien hizo una corta oración, y ante la sorpresa de todos cayó un gran fuego del cielo que encendió la leña. El pueblo y todos decían: Jehová es el verdadero Dios, gracias a la heroica acción de Elías. Elías fue muy amado por el pueblo, a pesar de que Jezabel y Acab lo persiguieran. Fue así como se le unió un fiel servidor llamado Eliseo, quien se convirtió en su discípulo acompañándole a todas partes. Juntos servían a Dios y Eliseo aprendió todo de su maestro. Así, Elías se convirtió en ese profeta fiel que marcó a su generación y le enseñó al pueblo quién era el verdadero Dios. Guillermo Müller fue considerado un loco cuando decidió poner a Dios en primer lugar. Aún así, no se rindió. ¿Cómo puede su ejemplo ayudarnos a poner a Dios en primer lugar hoy? Müller era un hombre íntegro, pero no podía creer que la Biblia fuera verdad, hasta que un evento inexplicable durante su tiempo de guerra cambió la forma en la que veía su vida. Preguntó: si las leyes de la naturaleza son las únicas fuerzas que gobiernan el universo, ¿cómo fue que no morí cuando una bomba explotó tan cerca de mí? Decidió estudiar las escrituras en profundidad. De regreso en su granja, en Whitehall, Nueva York, Müller se comprometió a leer y comprender la Biblia un versículo a la vez. 2 años, 1816-1818, le bastaron para enamorarse de su Salvador Jesucristo. Una de las verdades más significativas que descubrió Müller fue la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. La profecía dice que un evento significativo ocurriría alrededor de 1843 o 1844. Müller se sentía en la obligación de compartir este conocimiento con todos los que pudiera. Sin embargo, como no era predicador, no se sentía lo suficientemente capacitado para hacerlo. Al principio Müller estaba molesto porque Dios lo había atrapado desprevenido. Aún así decidió poner a Dios en primer lugar, haciendo todo lo posible, incluso con las habilidades limitadas que creía tener. Su predicación condujo un gran avivamiento. Cientos de miles de personas dejaron todo hacia atrás, preparándose para la segunda venida de Jesús. Esperaban que Jesús regresara el 22 de octubre de 1844, pero eso no pasó. En cambio, Jesús comenzó su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial. Fue en ese momento que Dios le hizo un llamado especial a los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hoy en día, los adventistas del Séptimo Día están predicando las buenas nuevas de la próxima venida de Jesús en más de 200 países. Millones de personas ahora tienen esperanza gracias a que Müller eligió poner a Dios en primer lugar
sacrificando todo y siguiendo sus deberes en lugar de seguir sus inclinaciones. Guillermo Müller eligió poner a Dios en primer lugar, incluso cuando se burlaron de él. Su valentía nos inspira hoy. Jesús renunció a todo para redimirnos y su amor nos inspira a poner su reino en primer lugar de nuestras vidas. Al devolver nuestros diezmos y las ofrendas regulares, seamos desafiados a poner a Dios en primer lugar. Hoy nuestros templos están cerrados. Tampoco podemos reunirnos con nuestros grupos pequeños. Pero la iglesia sigue más viva que nunca. Así como los primeros cristianos, cada hogar se ha convertido en una casa de esperanza. Mientras el mundo está en pausa, nuestra fe sigue viva. Adoramos el día sábado. Descubrimos nuevas maneras para seguir hablando a otros del amor de Dios y de su segunda venida. Pero muchos miembros fieles se preguntan, ¿cómo podemos devolver a Dios aquello que le pertenece? Para hacerlo, tienes dos alternativas. Puedes hacer una transferencia directa a la cuenta de tu asociación o misión, utilizando los datos que aparecen al final de este video. Después envía una fotografía del comprobante al tesorero de iglesia por correo electrónico o WhatsApp, junto con todos los datos que se colocan en el sobre tradicional. No olvides detallar los montos de diezmos y ofrendas. Si no te es posible realizar una transferencia, guarda tus diezmos y ofrendas en un lugar especial y ponte en contacto con tu pastor para conocer la forma de hacerlos llegar a la tesorería de tu iglesia. Tus diezmos y ofrendas son resultados de tu fidelidad a Dios y permiten que la obra del Evangelio siga adelante. ¿Sabías que uno de los pioneros fue apodado el Lucero de la Mañana? Específicamente John Wycliffe. El capítulo 11 de Linaje nos explica por qué. John Wycliffe, el Lucero de la Mañana. Episodio 11. Bienvenidos a Lutherworld, el lugar de trabajo de John Wycliffe y donde realizó su obra más trascendental. John Wycliffe es conocido como el Lucero de la Reforma. Lucero es un término utilizado para describir un planeta o una estrella que aparece brillando con poder en el cielo justo antes del amanecer. John Wycliffe vivió unos 150 años antes que Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio y los posteriores reformadores ingleses, pero su trabajo fue fundamental ya que ayudó a prepararles el camino. Fue un reformador antes de que esta palabra se hiciera popular. Se lanzó en solitario como la voz del cambio de su generación, llamando a la gente a que regresara a la Biblia. Educado en la Universidad de Oxford, era un erudito y un orador inigualable. Cuando aún era estudiante, cae en el desagrado de Roma por primera vez, al denunciar el estilo de vida ocioso de los frailes. Fue un campeón de la libertad civil y religiosa. John Wycliffe fue el primero de su época que acuñó el término anticristo en referencia a Roma. El arzobispo de Canterbury recibió de Roma una bula papal que le ordenaba investigar los escritos de John Wycliffe, pero debido a su posición en la Universidad de Oxford y la alta estima que le tenía la gente, no se hizo nada contra él. Quizás un evento clave que jugó a favor de John Wycliffe fue el cisma papal de 1378, porque había dos papas que reclamaban ser el verdadero. Entonces, en medio de esta confusión, John Wycliffe es dejado relativamente en paz y pudo continuar el trabajo al que había sido llamado.
John Wycliffe fue un ferviente impulsor del ministerio de la predicación. Formaba misioneros, los llamaba lollardos, y los enviaba por todo el país a predicar el Evangelio. Pero su mayor logro fue la traducción de la Biblia. Puede que no alcancemos a comprender la importancia de esto, pero en aquel entonces, leer la Biblia en el idioma de la gente, en lugar del latín, era considerado herejía. Estaba prohibido y era considerado también como peligroso. Un líder de los tiempos de Wycliffe comentó lo siguiente acerca de esta traducción: y así la perla del Evangelio es echada a los cerdos y pisoteada bajo los pies, y lo que solía ser tan estimado por el clero y los laicos se ha convertido en una burla. Y esta gema preciosa del clero ha llegado a ser ostentada por los laicos. Pero Wycliffe responde con decisión. Cristo y sus apóstoles enseñaron a la gente en el idioma que mejor conocían. Es cierto que la verdad de la fe cristiana se hace más evidente cuanto más se conoce. Por lo tanto, la doctrina no debe estar solo en latín, sino en el idioma común. John Wycliffe terminó la primera traducción de la Biblia en inglés a partir de la Vulgata latina. Esta no es una traducción libre de fallos, pero esta Biblia esparcía luz donde antes solo había oscuridad. Al ser leída, la Biblia iluminaba a través de la oscuridad espiritual que cubría Inglaterra y Europa en aquel tiempo. Los rayos de luz empezaban ahora a brillar. La revolución de la Reforma protestante se acercaba de forma imparable. Hoy día podemos tener fácil acceso a la Biblia. Te animo a que decidas leer la palabra de Dios cada día. Pasa tiempo con su palabra, porque, tal como dice el salmista, la enseñanza de tu palabra nos ilumina. En vista de que hoy estamos haciendo énfasis en el Ministerio de Publicaciones, contamos hoy con la presencia del pastor Isaías Espinosa, quien es el director de este departamento a nivel de la DIA. Gracias, pastor, por acompañarnos. Estamos dispuestos a escuchar su mensaje. Queridos hermanos, qué gusto saludarles en esta mañana. Es para mí un verdadero placer poder estar con ustedes en esta mañana. Quiero enviar un saludo a todas las hermanas y hermanos de esta linda Unión Occidental de Venezuela. Y por supuesto, quiero enviar un saludo a mi querido amigo, el pastor Orlando Ramírez, presidente de esta unión. A mi querido hermano Osmar González, pastor, muchísimas gracias por estar sirviendo en esta iglesia como secretario de la unión. Y también a nuestro hermano Nolwin Iliarte, el tesorero de la unión. Y por supuesto, mi buen amigo, el director de publicaciones de la Unión, el pastor Abraham Murillo. Al hablar en esta mañana con ustedes, quiero hacerlo con la seguridad de que Dios está con nosotros. Y entiendo que cada país está pasando por situaciones diferentes. Hay momentos difíciles. Y ustedes seguramente están pasando por situaciones complicadas en las que uno puede preguntarse, ¿y puedo seguir confiando en Dios? ¿Es momento de confiar en Dios? La palabra de Dios, quiero abrirla con ustedes en el libro de Jeremías, en el capítulo 20, empieza un versículo a decir en el versículo 7, diciendo, me sedujiste, Jehová, y me dejé seducir. Más fuerte fuiste que yo, y me convenciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. ¿Cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción? Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio para este día. Por eso dije,
no me acordaré más de él, no hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no pude. ¿Es momento de confiar en Dios? Difícilmente podemos encontrar un tiempo de paz para predicar la palabra de Dios. Hay un escritor que al hablar de misión dice, su nombre es David Bosch, la iglesia no fue hecha para vivir en tiempos de paz. Cuando tiene paz, es realmente una situación irreal para la iglesia, porque la iglesia fue hecha para vivir en tribulaciones. Y si la iglesia no tiene tribulaciones, algo está pasando en la iglesia. Por supuesto, hay de tribulaciones a tribulaciones. Hay tribulaciones que no vienen por causa de la iglesia, sino que vienen por causa de elementos externos, como el gobierno, los asuntos sociales, la economía, el clima. Pero cuando la iglesia vive en momentos de crisis por el trabajo que realiza la iglesia, ese tipo de crisis no debiera decirnos a nosotros que estamos en tiempos de angustia, sino debiera alegrarnos, porque cuando nosotros predicamos la palabra de Dios y somos anatema por predicar la palabra de Dios, somos bienaventurados. El apóstol San Pablo, al estar predicando la palabra, él menciona, a veces he estado en cárcel, a veces he estado en naufragio, a veces he estado en cuevas, a veces he estado sin comer, a veces he estado desnudo, y lo peor de todo es que a veces apedreado, a veces golpeado. Pero todo esto no lo cambio por servir a Cristo Jesús. Y él recalca, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Predicar las buenas nuevas de salvación es un imperativo para todos los que somos adventistas, para todos los que somos cristianos. En tiempos de paz o en tiempos de crisis, nosotros debiéramos ser la luz en medio de la oscuridad. Y al hablar del departamento de publicaciones, al hablar del ministerio de publicaciones, más que un departamento, al hablar del ministerio de publicaciones, es la forma como Dios puede utilizarnos para llevar el evangelio a aquellos que no lo conocen. El libro del profeta Jeremías fue escrito en tiempos de crisis. Si tuviéramos que escoger el tiempo en que vivimos con el tiempo que vivió Jeremías, no sé cuál tiempo sería mejor. En este tiempo tenemos la pandemia, en muchos lugares escasez de trabajo, en algunas mesas sin la comida de cada día. Es posible que estemos en una situación en que digamos, Señor, ¿para qué me trajiste en esta situación? Y el profeta Jeremías estaba en una situación realmente de crisis. Él era el único que estaba predicando. Nadie le creía, nadie creía que en su palabra ni en el mensaje de Jehová. Al contrario, le decían, lo que tú dices es mentira. Y había muchos profetas que le desmentían. Estaba como un loco hablando, como si nadie le escuchara. Si tuviéramos que calificar o tuviéramos que evaluar el trabajo del profeta Jeremías como pastor, digamos, almas ganadas, ninguna. Ninguna. Personas interesadas en escucharle, ninguna. Iglesia perdida, toda. ¿Quién iba a querer un pastor como él? El profeta Jeremías estaba haciendo su ministerio en medio de una situación realmente complicada. Él hablaba y no era escuchado. Y por esa razón dice la Escritura
En lo que nosotros hemos leído en esta mañana, en Jeremías capítulo 20, del 7 al 9, me sedujiste, Jehová. Yo no quería hablar. Yo no quería ser tu ministro. Yo no quería ser tu profeta. Yo no quería predicar tu palabra. Y tú me dijiste, hazlo, porque es necesario. Y yo traté de resistirte, pero tú viniste y tu palabra era como algo que era deshacía mis huesos, como que estaba en medio de mi vientre y no pude resistirte. Predicar la palabra de Dios es lo más importante que nosotros podemos tener en este mundo. No importa cuán difícil sean las circunstancias, después de todo, ¿qué más nos queda? La palabra de Dios dice que los que vivimos sabemos que habremos de morir y que los muertos nada saben. No importa si no morimos por la pandemia. Seguramente vamos a morir por una enfermedad. Pero ¿eso nos debiera desalentar? ¿Eso nos debiera preocupar? ¿Eso nos debiera llenar de tristeza? No, porque nuestro hogar no está aquí. Nuestra patria no está aquí. Nosotros no somos de este planeta. Nosotros no pertenecemos a este mundo. El Señor Jesucristo dijo a su Padre: no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y el Señor ha dicho en su palabra, en San Juan capítulo 14, yo me voy, pero voy a ir a preparar un lugar para ti, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Nosotros estamos esperando un mundo nuevo, una tierra nueva, un lugar que el Señor ha ido a preparar para nosotros. Pero entre tanto llegamos a casa, no podemos quedarnos en contemplación por la situación de crisis que vivimos. Señor, mira cuántos problemas hay aquí en Venezuela. Yo no puedo salir a predicar. Señor, mira todos los problemas que enfrento. Yo no puedo salir a predicar. Es lo que nos queda, es nuestra misión, porque llegará el momento en que lo único en que pensaremos será terminar esta misión para que Cristo venga pronto. Ustedes recordarán, seguramente lo saben, cómo los antiguos valdenses predicaban la palabra de Dios y para poder hacerlo tenían que esconderse del gobierno, tenían que esconderse de la sociedad para que no les descubrieran como misioneros que llevaban la palabra de Dios. Y escondían trozos de la Santa Biblia, páginas, ni siquiera una Biblia completa, sino páginas escondidas entre sus ropas. De ahí viene la palabra colportor, para poder llevar el evangelio a aquellos que no lo conocían. Queridos hermanos, no puedo decir que los entiendo porque no estoy en sus zapatos. No puedo decir que sé lo que están viviendo porque quizá no he pasado por esa tribulación que ustedes están pasando. Lo que sí sé es que también tengo tribulaciones. Lo que sí sé es que también vivimos en crisis. Pero ahora tenemos nosotros a un Dios todopoderoso listo para ayudarnos en medio de las circunstancias y en medio de la crisis. Y Él nos manda a predicar. Y como el profeta Jeremías podemos decir: Señor, pero no quiero hacerlo. No quiero hacerlo. Es muy complicado. ¿Qué le digo a la gente cuando sufre? ¿Qué le digo a la gente cuando está llorando? ¿Qué le digo a la gente cuando no tiene un pan en su mesa? El Señor Jesús se compadeció de todos los necesitados. Su ministerio siempre estuvo enfocado hacia los necesitados, hacia los desvalidos, hacia los desprotegidos. Y el Señor dice: bienaventurado el que llora, porque él recibirá consolación. Bienaventurado el que sufre, porque él se alegrará. Bienaventurado el pobre de espíritu, porque de él es el reino de los cielos. Nosotros tenemos la seguridad de que cuando predicamos la palabra de Dios, Él está con nosotros. Y el profeta Jeremías, al término de su ministerio, cuando miraba que la gente ofrecía libaciones y sacrificios a la Reina del Cielo, Él les decía: dejen su mal camino. Y las mujeres se regresaban y le decían: ya déjanos de hablar de la palabra de Dios, ya déjanos de hablar de tu Dios, no queremos escucharte. Cuando nosotros le quemábamos libaciones a la Reina del Cielo, cuando nosotros adorábamos a la Reina del Cielo, teníamos pan, teníamos comida, estábamos bien en nuestra casa. Pero ahora que nosotros la hemos dejado, todas esas tribulaciones han venido. No creemos en Dios.
Imagínate qué tremenda tribulación estaba pasando el profeta Jeremías solo, ahora en Egipto, con todos los que habían escapado de Jerusalén por la conquista de Nabucodonosor. Aparentemente no había esperanza, pero aún en medio de esa crisis, el Señor le dice a Jeremías: yo voy a traer un juicio sobre todas las naciones. Yo voy a hacer que todo mundo sepa que yo soy Jehová Todopoderoso. Y me encanta lo que el profeta Jeremías dice. Yo quiero subrayarlo, quiero ponerlo en rojo en mi Biblia, porque él menciona: mas Jehová, versículo 11 del capítulo 20, mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. 3 cosas quiero dejar en su mente en esta mañana, mis queridos hermanos. 3 cosas. La primera, en medio de esta crisis, en medio de esta situación, cuando nos toca predicar la palabra de Dios, nosotros debemos confiar en Dios nuestro futuro. Debemos confiar en Dios nuestro futuro. Hoy más que nunca el Señor necesita a hombres y a mujeres que estén dispuestos a ir a predicar su palabra. No solamente a través de la Biblia con un curso bíblico, sino a través de la venta de los libros, sino a través de las revistas, a través de los folletos, porque usted no sabe lo que esos folletos y esos libros podrán hacer allá en el corazón de esas personas cuando estén solas o cuando Dios pueda impresionarlas. Yo no quiero contar aquí muchas historias, pero en mi país, en México, el Evangelio llegó a través de las publicaciones. Salvador Marchisio, el primer colportor que llegó de Estados Unidos a México, lo corrieron, lo maltrataron, lo golpearon, lo apedrearon. Se regresó porque estaba casi muerto, pero sus publicaciones dieron fruto. En la parte sur de México, unas personas que envolvían chocolates y dulces con revistas, envolvieron con la hoja de una revista de Sign of the Times o Señales de los Tiempos, unos chocolates que enviaron al sur, y llegó a una ciudad pequeña llamada Juchitán. Esos chocolates envueltos para vender, y la persona que los compró tomó los chocolates y en lugar de tirar la envoltura, que era esa hoja de revista, la empezó a leer. La revista trataba acerca del día de reposo. Le interesó el artículo, lo leyó todo, y la revista citaba algunos versículos de la Biblia. Así que él fue y buscó esos versículos de la Biblia que citaba la revista, y se fue convenciendo que el sábado era el día de reposo, sin saberlo, sin nadie más. Él empezó a buscar a Dios y le escribió a donde decía la revista en la dirección para que le mandaran cursos bíblicos. Recibió los cursos bíblicos, y cuando el pastor adventista, un misionero de Estados Unidos, llegó a ese lugar, él con toda su familia se bautizaron. Nuestro hermano Aurelio Jiménez, el primer colportor del sur que hizo que hoy haya miles de adventistas en todo el sur de México. Tú no sabes lo que Dios puede hacer a través de las publicaciones. Tú no sabes lo que Dios está preparando en cada corazón que aparentemente es insensible, que no quiere saber nada de Dios. En medio de la crisis, en medio de las circunstancias, mi querido hermano, número 1, confía en Dios tu futuro. Confía en Dios. Toma tu Biblia, toma las revistas, toma las publicaciones de la iglesia y ve y repártelas y compártelas. Porque seguramente el Señor tiene un plan, no solo para las personas, sino también para ti. Porque cuando nosotros avanzamos en medio de la incertidumbre, cuando nosotros confiamos en Dios, nuestro futuro, Él está pendiente de cada asunto que nos pasa. Porque Él sabe que es mejor para nosotros y no importa lo que pase en esta vida. Como ya les dije al principio, si morimos o vivimos, eso no es lo importante. Lo importante es no cuándo vamos a morir, sino lo importante es cómo vamos a morir. Y cuando nosotros morimos con Cristo,
entonces realmente no morimos. Porque la palabra de Dios dice, el que confía en mí, el que entrega su vida en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y vivirá para siempre. Esa es nuestra promesa, esa es la esperanza. Número 2. Cuando nosotros confiamos en Dios nuestro futuro, ahora podemos avanzar en nuestra vida en medio de la incertidumbre. No te detengas, avanza en medio de la incertidumbre. No sabemos qué hay detrás de la esquina. No sabemos qué hay mañana. Hoy estamos sanos. Algunos. Hoy quizá tenemos comida. Hoy tenemos trabajo. ¿Y qué habrá mañana? ¿Tú sabes qué hay mañana? No sabemos qué hay mañana. No conocemos el futuro. Podemos conocer el pasado. Vivimos nuestro presente, pero no sabemos el futuro. Pero nosotros creemos en alguien que conoce el pasado, el presente y el futuro. Y cuando nosotros confiamos en Dios, nuestra vida podemos avanzar en medio de la incertidumbre. Podemos avanzar en medio de la duda. Podemos avanzar en medio de la aparente oscuridad. Porque nosotros sabemos que nuestra vida está plenamente en las manos de Dios y nosotros avanzamos con la seguridad de que nuestro Padre Celestial nos está guiando en cada paso. Que Él sabe cuál es el siguiente paso donde pondremos nuestro pie en medio de la piedra, en medio de esta oscuridad que nosotros no sabemos, que pudiera ser un fango cenagoso, pero que el Señor pondrá nuestro pie en piedra firme para que podamos avanzar. No conoces el futuro, no sabes qué hay más allá, pero recuerda que la sierva del Señor nos dice: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que nos olvidemos de la manera como Dios nos ha guiado en nuestra vida pasada. Y Dios nos ha guiado en el pasado. El Señor no nos ha prometido la vida eterna sobre este planeta. No nos ha prometido eso. El Señor no nos ha prometido que estaremos libres de las tribulaciones. No nos ha prometido esto. Lo que sí el Señor nos ha prometido es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que sí el Señor nos ha prometido es que aunque muramos, Él es la resurrección y la vida. Lo que sí nos ha prometido es que Él ha ido a preparar un lugar para nosotros, para hacer una casa para nosotros, para hacer una ciudad para nosotros, para que algún día cuando Él venga, nosotros estemos donde Él está. Mi querido hermano, yo quiero invitarte para que le digas al Señor: aquí están mis manos, aquí están mis labios, aquí está mi cabeza, aquí está mi cuerpo, quiero servirte, quiero ayudarte, quiero estar en sintonía contigo para proclamar tu palabra a través de los estudios bíblicos, pero también a través de las publicaciones, llevando a aquellos tu palabra que no te conocen. Y número 3, llevamos 2. Número 1, confía en Dios tu futuro. Número 2, avanza en medio de la incertidumbre. Y número 3, no olvides, Dios cumplirá su propósito en ti. Dios cumplirá su propósito en ti. El profeta Jeremías le dice al pueblo de Israel que no lo escuchó en el capítulo 29 y el versículo 11. Yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Dios quiere cumplir su propósito en ti. Dios quiere cumplir su propósito en cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros? El propósito de Dios es que quedemos sepultados en esta tierra miles de años y que se olvide nuestra memoria. Ese no es el propósito de Dios. Por supuesto, si nosotros recordamos al profeta Isaías, si recordamos al profeta Jeremías, si recordamos al profeta Daniel, si recordamos a Abraham, todos ellos han muerto. Quizá no queda ni el polvo de ellos, pero su memoria no se ha olvidado, porque nosotros los conocemos como hombres de Dios y el Señor los tiene presentes en el libro de la vida. Puede ser que usted y yo muramos
Y puede ser que los únicos que se acuerden de nosotros sea nuestra familia. Tal vez unos 10 años o 20 años. Y tal vez después se olviden. Pero ¿sabes qué? ¿Sabe qué, mi querido hermano? Dios nunca se olvidará de su memoria. Porque Dios lo tendrá presente en su libro de la vida. Y Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Y nos levantará gloriosos para llevarnos con Él. No debemos de tener absolutamente ninguna duda sobre esto, porque Dios cumplirá su propósito. Y muy pronto Él vendrá y nos llevará a casa y nos dirá: oh hijo, yo recuerdo cuando tú andabas repartiendo esas revistas en las calles de Venezuela. Oh sí, yo recuerdo cuando tú estabas en este lugar. Oh sí, yo recuerdo cuando tú le regalaste este folleto a tu amigo. Tú nunca supiste lo que yo iba a hacer. Somos agentes de Dios. Somos agentes del Todopoderoso. ¡Qué título tan impresionante! No somos embajadores de nuestro país. No somos ciudadanos de la superpotencia. Somos embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y Él nos está mandando a proclamar su palabra antes de que sea tarde. El reloj de este mundo, para su terminación, el reloj de este mundo, para su destrucción total, sigue haciendo tic-tac, tic-tac, y pronto acabará. Pero qué bendición, que los que confiamos en Dios, no importa por qué tribulaciones hayamos pasado, cuando Cristo aparezca, iremos con Él para siempre. Queridas hermanas y hermanos, el Señor no está llamando al ministerio de las publicaciones solamente a los colportores. No, nos está llamando a todos. Todos podemos ser misioneros en las manos de Dios. Todos podemos regalar una revista. Todos podemos vender un libro. Escucha lo que te dije. Vender un libro. Porque a veces la persona valora más un libro que se le vende que cuando se le regala. Cuando se le regala, a veces lo bota y no le interesa. Pero cuando lo compra, cuando le cuesta, lo analiza, lo ve, lo lee, y Dios puede utilizar este medio para darle a conocer su palabra. Mi querido hermano, hoy estamos promoviendo que todo aquel que quiera entregarle sus talentos, sus manos, sus labios al Señor, lo hagan para ser un misionero. No necesita ir a la China, no necesita ir a ningún lado. Allí, en su pueblo, en su ciudad, en su unión, en su campo, el Señor lo necesita para terminar esta obra. ¿Qué dice usted? ¿Estará dispuesto a aceptar esta invitación del Señor? Yo quiero invitarle para que lo haga. Quiero invitarle para que le entregue su vida al Señor y sea un misionero con el Señor mediante las publicaciones. Le invito a inclinar su cabeza y vamos a orar. Querido Padre Celestial, alabado sea tu santísimo nombre. En esta mañana estamos agradecidos contigo que tú nos has llamado para servirte. A Jeremías lo llamaste en medio de tribulaciones tan complicadas y difíciles que ni siquiera tuvo un hogar donde morir. Pero nosotros no estamos en condiciones diferentes. Quizá vivimos en una situación difícil, en medio de esta pandemia, en medio de gobiernos que quizá nos presionan, en medio de situaciones complicadas. Podemos tener la seguridad de que tú estás con nosotros. Estamos aquí en este mundo para ser ciudadanos del reino de los cielos. Estamos aquí para proclamar que Cristo viene pronto. Estamos aquí para compartir las buenas nuevas de salvación. Te ruego, Señor, que bendigas a mis hermanas y hermanos de Venezuela. Que permita, Señor, que en esta mañana entreguen su corazón a ti y se comprometan contigo para ser un misionero en las publicaciones. Ruego, Padre, que los bendigas.
En el nombre santo de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Fue un placer haber estado con ustedes. Tanto la lección de la escuela sabática como el mensaje del pastor Espinosa están enlazados. Dios está dispuesto a cuidarnos aún en medio del caos y nos promete que irá delante de nosotros como poderoso gigante. Qué bendición es poder contar con un Dios amoroso que está pendiente de nosotros y sobre todo está contando los minutos para venir a rescatarnos de este mundo lleno de maldad. Ese es el trabajo que tú y yo tenemos, involucrarnos en cada una de las iniciativas de los departamentos para seguir predicando el Evangelio y que muchas personas más puedan prepararse. Ha sido una bendición contar con su presencia en este sábado de esperanza. Les recordamos que la próxima semana nos encontraremos por acá. Comunícate con tu departamental de publicaciones y no dejes de participar en toda esta iniciativa del libro del año. Que Dios les bendiga, tengan una bendecida semana y que puedan contar con la presencia del Señor en cada uno de los pasos que den. Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Liturgia. Las reuniones están autorizadas los fines de semana, única y exclusivamente hasta las 12 del mediodía. Así que no podremos realizar actividades como sociedad de jóvenes y otros cultos regulares o reuniones presenciales, como tampoco las reuniones de grupos pequeños durante la semana hasta nuevo aviso. Nuestra actividad de culto debemos restringirla a un tiempo máximo de hora y media. Las personas que van a participar de la programación litúrgica deberán encontrarse a una distancia de 4 metros del público. Se reducirá el número de cantantes y participantes con instrumentos. Además de cumplir con el distanciamiento, no deberán compartir instrumentos y micrófonos. El servicio de canto y alabanza debe ser reducido, recordando que solo tenemos hora y media máximo para llevar adelante el servicio religioso, y también porque al cantar realizamos esfuerzo de voz, aumento de su volumen y propensión a producir más saliva y expulsión en gotas de la misma, y esto es un vehículo de contagio, por lo tanto se recomienda su reducción al máximo. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios.